Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, Reformando la Cultura, presentándole a la gente la que tiene la cara fea, que es la verdad. Seguimos con la serie de lo que es la guerra espiritual. Ya hemos hablado suficiente, ya venimos desde lo que es el lago de fuego, el pecado, los frutos espirituales, la adoración, está lleno del Espíritu Santo, y ahora hablamos de los ministerios. Entonces ahora hablamos de los frutos de los dones del Espíritu Santo. Y es para que ustedes vean que los dones del Espíritu Santo es lo último que un cristiano se tiene que preocupar, porque hay iglesias que se enfocan en los dones, y dejan los frutos, y son iglesias que tienen muchísimos problemas porque no se enfocaron en los frutos primero. Cuando una persona se enfoca en los frutos, los ministerios vienen solos, los dones vienen solos. Por eso es que el Señor dice que primero estudiar, o sea, poner los ojos en la justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando tú te enfocas en los frutos, los ministerios vienen solos, los dones vienen solos. Porque hay gente que se proclaman ellos mismos, o otro hombre lo proclama con ministerio sin tener fruto. Ellos mismos dicen que tienen ministerio cuando no tienen fruto. Y los dones, pues, los dones Dios los da, son regalos que Dios los da, independientemente una persona esté en santidad o no. Dios da los dones. Pero los dones son las herramientas del ministerio. Una persona con ministerio y sin dones, no, lamentablemente no puede hacer nada. Una persona que quiera predicar la palabra de Dios y no tiene sabiduría, no puede hacer nada. Una persona que quiera que ore por otra persona, pero que no se efectúe, Dios no responda a la oración, ya sea por milagro, no está haciendo nada. Una persona que quiere enseñar y tampoco tenga sabiduría, tampoco es nada, ¿verdad? Los dones son las herramientas de los ministerios, como decir, un carpintero tiene su serrucho, tiene su martillo, tiene su clavo, tiene su madera. Y eso lo podemos buscar, por ejemplo, si vamos a Efesios 4, del 1 al 16, vamos a Efesios ahora, pero tenemos también que ir después. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en vínculo de la paz, en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, de todo el cual es sobre todos y por todo y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Eso está en referencia a Salmo 68, versículo 18. Y esto de que subió, que sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Verdad? Entonces primero dice que según el don, Dios da la gracia según a la medida que Él crea a cada persona. Dios le da una gracia, un don, ¿verdad? Y ese don trabaja con los ministerios que lo menciona ahí después. Que lo menciona ahí después. Por ejemplo, vamos también a 1 de Timoteo 4, versículo 12 hasta el 15, que dice así. 4, de 12 al 15, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino de ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti,
que te fue dado mediante profecía con la imposición de la mano del presbítero. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Muchas de las personas, y esto lo voy a explicar del podcast anterior, dicen, bueno, pero ellos se van a ese versículo para justificar de que hay que poner jóvenes a predicar, que hay que poner niños a hacer esto. Ok, lo primero es que Timoteo no era un niño. Timoteo comenzó a caminar con Pablo cuando tenía 14 años. Y la abuela, Timoteo, según lo que yo tengo entendido, puedo que me haya equivocado, pero según lo yo recuerdo, Timoteo era mitad judío, mitad griego. Y la abuela de eso aparece en otra carta, creo que en la segunda carta de Timoteo, creo que la primera y la segunda, que la abuela de Timoteo le enseñaba las escrituras a Timoteo. Entonces, como a los 14 años, Pablo coge a Timoteo y comienza a caminar. Ahora, el ministerio de Pablo duró más de 14 años. Y ya, y ya más o menos que a este tiempo, ya Timoteo más o menos tiene que tener casi sus 30 años. Sus 20 y pico de años. O sea, Timoteo no es un niño. Porque hay mucha gente que justifica el ministerio de jóvenes. Dice, que nadie tenga un poco tu juventud. Ok, perfecto. Ok, ¿de qué juventud estamos hablando? Estamos hablando 20 y pico, 30, todavía una persona es joven. Pero no estamos hablando de niños de 14, de 15 años, de 13, no. Que se pongan a predicar, no. Eso es para explicar eso, porque mucha gente coge ese versículo para eso. Pero fíjense que él dice, entre tanto que ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, no descuide el don de... ¿Entiendes? La enseñanza, ser maestro es un ministerio, que lo acabamos de leer ahora mismo. Y después le dice, no descuide el don de Dios que hay en ti para enseñar. La sabiduría para enseñar. ¿Por qué? Porque ese don trabaja con ese ministerio. ¿Verdad? Trabaja con ese ministerio. No descuide ese don que se te fue dado por la imposición de la mano. Y esto es una práctica que desde el Antiguo Testamento se ve en Josué. A Josué cuando se le da el cargo, Moisés le da el cargo, es por medio de la imposición de mano. También, ¿verdad? También lo vemos en 2 de Timoteo 1:16. Y él le está mandándole que está a Timoteo, que avive, que no descuide el don, que hay en él. Y Timoteo fue pastor. Entonces, en 2 de Timoteo 1:6 dice así, por lo cual te aconsejo que avives el fuego de don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Okay. Mira lo que dice aquí, lo que le dije lo de la abuela. Dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Que eso también hace referencia en Hechos capítulo 16 versículo 1. Ve, que la abuela y la mamá lo educaron en la palabra. En ese tiempo podemos decir que fue el Antiguo Testamento, y en ese tiempo, si vivían en una ciudad griega, era la Septuaginta, que era una traducción del Antiguo Testamento en griego. ¿Verdad? Entonces vemos que los ministerios son los ministerios, el trabajo, ¿verdad? Que Dios le da a cada cual. Entonces el don son como las herramientas. Ahora, hay iglesias que no creen ni en el bautismo del Espíritu Santo, ni creen tampoco en los dones del Espíritu Santo. Ok, yo tengo una cuantas preguntas para esa gente. Primero, no hay evidencia bíblica de que los dones pararon. No hay evidencia bíblica de que los dones pararon. No hay ninguna parte. Cuando Pablo le dice eso a Timoteo, muchas veces estas personas dicen, bueno, eso fue a los apóstoles nada más, pero Timoteo no fue apóstol, Timoteo fue pastor. ¿Ok?
Entonces dicen, no, pero eso fue en los tiempos de los apóstoles nada más. No hay evidencia bíblica. Si el apóstol Pablo le está diciendo eso a Timoteo, se lo está diciendo a todo aquel que es pastor o a todo aquel que tiene un ministerio. No hay evidencia bíblica que él diga, no, eso es a ti nada más. O que el Espíritu Santo lo use para decir, eso es a ti nada más que yo te doy ese don. ¿Ok? Y si es una cosa que viene desde el Antiguo Testamento, ¿de dónde usted saca que ya el Espíritu Santo no da dones? ¿De dónde? ¿De dónde usted saca eso? No entiendo eso. Otra pregunta es, ¿cómo predican? ¿De dónde sacan la sabiduría que tienen si no tienen don de sabiduría? ¿De dónde? Ok, tú vas a un instituto bíblico, pero no importa a qué instituto, tú puedes ir al instituto mejor que tú vayas. Si el Espíritu Santo no te da la sabiduría, tú no vas a entender absoluta ni papa de lo que es la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo dice que Dios ha confundido la sabiduría de este mundo. Que dónde está el sabio, que dónde está el doctor. ¿Por qué? Porque si tú no aceptas a Cristo como tu único suficiente Salvador y tú no andas en santidad delante de Dios, tú no vas a entender la palabra de Dios. Porque Él dice que el hombre carnal no puede percibir las cosas espirituales. Entonces, ¿con qué sabiduría? Con sabiduría humana. No, nosotros no podemos parar en un altar a predicar con sabiduría humana porque eso no va a edificar a nadie. ¿Con qué sabiduría entonces tú te paras? Con la del Espíritu Santo. Bueno, entonces eso es con el don del Espíritu Santo. Con el don de sabiduría que Él da para eso. Y ahí vuelvo otra vez de que usted tiene que combinar estos dos grupos que hay que, yo me digo que póngase en el medio. Sí, yo voy a un instituto, pero yo tengo el don también. Yo tengo la unción del Espíritu Santo, porque si no, no va a entender absolutamente nada. Y muchos doctores en teología dicen lo mismo, dicen que eso es algo que se siente. Cuando un predicador se para en un altar, eso la gente lo siente, que tiene la unción, que tiene el ministerio para predicar. Pero hay gente que no se siente nada cuando usted y eso se ve a legua. No hay una cosa que dé más vergüenza que usted esté predicando y la gente esté roncando ahí en el asiento. Ok. Entonces, ¿cómo entonces ministran a la iglesia? ¿Cómo tú ministras a la iglesia si tú no tienes los dones del Espíritu Santo? ¿Cómo tú ministras? ¿Con qué tú ministras? Porque los frutos del Espíritu Santo, el carácter de Cristo, entonces viene después del ministerio. Dios no puede darle ministerio a una persona que no tiene el carácter. Porque es como un efecto dominó. Una cosa cae sobre la otra. Dios ve el carácter en ti, te da el ministerio y después te da los dones. Ahora hay gente que no tiene ni los frutos, ni tiene el ministerio y Dios le da los dones. Eso es verdad. Pero el orden, como tienen que ser las cosas, es que tú tienes fruto, después vienen los ministerios y después vienen los dones. Tú tienes el carácter, después viene el ministerio y después vienen los dones. Entonces, si tú no tienes los dones, ¿cómo tú le ministras a la iglesia? Porque entonces, ¿cómo? ¿Con qué herramienta? O sea, ¿cómo cómo un trabajador puede hacer su trabajo si no tiene las herramientas con que puede trabajar? ¿Verdad? Entonces, si los dones tampoco existen, entonces Dios no hace milagro tampoco. Dios paró de hacer milagros también. Y eso sabemos que eso no es verdad. A cada rato aparece gente dando testimonio de milagros y prueba de que Dios ha hecho milagros. Y el milagro es un don. O sea, está el don de hacer milagros. ¿Verdad? O sea que Dios no interviene más. En su creación Él no interviene más. Él interviene porque Él salva a su creación. Todavía Dios salva. Dice en Isaías que no se ha cortado la mano de Jehová. Entonces, ¿cómo una iglesia que no hay dones para predicar, no hay dones para hacer milagros, no hay dones para enseñar? De la carne pura. ¿Entiendes? Y hemos dicho que los frutos del Espíritu Santo primero y después los ministerios y los dones son un plus por encima de eso.
Y eso lo vimos también lo podemos ver en Hechos capítulo 16, que lo leímos, que el apóstol Pablo, el demonio se manifiesta porque el apóstol Pablo, y dice que es un siervo, porque ve los frutos en Pablo, y después Pablo reprende al demonio. Después Pablo reprende al demonio. O sea que ahí vemos las dos cosas trabajando juntas. Entonces, otra cosa que ellos dicen que no hay bautismo de Espíritu Santo. No hay bautismo de Espíritu Santo. Tampoco hay evidencia bíblica de eso, de que no hay bautismo de Espíritu Santo. Ahora, eso es lo que yo no recuerdo si fue Søren Kierkegaard que dijo que había Søren Kierkegaard fue teólogo también, y él dijo que existía lo que era la verdad subjetiva. La verdad subjetiva es una verdad que yo la experimento yo como ser individual. Hay gente que han experimentado milagros y por más que se lo diga a otra persona, la otra persona no lo cree. A menos que esa persona lo vea. O sea, que lo experimentó juntamente con la otra persona. Pero hay gente o sea, si Dios me bautizó con el hablar en lengua y usted no cree, lamentablemente, yo no puedo hacer nada. Ahora, parte de la culpa la tienen también los evangélicos, los pentecostales, porque ellos relajan mucho con los dones espirituales. Y entienden que si no hablan en lengua, no, la gente ellos creen como que si no hablan en lengua, ellos están mal o no están en santidad. O sea, se ha hablado mucho de que el hablar en lengua es para uno. Y eso está en la Biblia. Hay gente que le gusta hablar en lengua así, que la gente lo vea, ok, perfecto. Pero la Biblia dice que el hablar en lengua es para uno. Y si no hay una persona que la interprete, entonces, ¿para qué usted va a hablar en lengua? Usted la habla para sí. Pero en lo que dice la evidencia que es al revés. Que no solamente hubo un bautismo en el Espíritu Santo, sino que hubieron dos más. Y eso está en Hechos capítulo 10, donde Pedro va a la casa de Cornelio. Y cuando él va, dice, vamos a comenzar del 24. Pedro está como hablando con el Señor. Dios está tratando con él para que vaya donde Cornelio. Cornelio es gentil, y según la ley los judíos no podían entrar a una casa de un gentil, pero el Señor le dice que no llame inmundo lo que Dios limpió, porque el sacrificio de Cristo fue para el mundo. Por eso dice Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su único hijo unigénito para que todo aquel crea no se pierda. O sea, no fue un grupito nada más. Por eso es que le dice, no llame tú inmundo lo que yo limpié, porque fue para el mundo. Entonces dicen en 10:24 dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, a ninguno. Y incluyendo lo impío. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo también fue para lo impío. Que ellos no lo hayan aceptado, eso son otra cosa. Entonces dice, por lo cual él al ser llamado vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba. Ok, Cornelio le explica. Le explica lo que fue un ángel que se le apareció, a que llamara a Pedro. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada de que él le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de la Jesucristo este Señor. Vosotros sabéis, ok. Entonces sigue. Entonces dice en el 44, mientras aún hablaba Pedro, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todo lo que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos
de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ahí está. Y también lo vemos en Hechos, capítulo 19. 19. Entonces dice, esto fue Pablo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos le dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? O sea, él le está preguntando, tú recibiste porque es como una cosa que tú tienes que ser así. No necesariamente tiene que ser hablando en lengua. Puede ser con otro don, pero tiene que ser así. Para Pablo, él le está preguntando. Entonces le está diciendo, y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando ellos oyeren esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Entonces ahí está otra vez el bautismo del Espíritu Santo. El mismo Pablo está hablando de Juan el Bautista, de que Juan el Bautista dice: el que viene después de mí, que no soy digno de desatar las sandalias de sus pies, él lo bautizará a ustedes con Espíritu Santo y fuego. Entonces tú me vienes hablando para hacer una exégesis, para hacer una doctrina en la Biblia. Tú tienes que venir con muchos versículos bíblicos. Mira, aquí está. Entonces de repente vienen y me dicen a mí que ya no, que ya el bautismo del Espíritu Santo, ya eso no existe. ¿De dónde tú me sacas eso? ¿Qué prueba bíblica tú tienes para decirme a mí que ya el bautismo del Espíritu Santo no existe? ¿Qué prueba bíblica? ¿Verdad? ¿Qué prueba? Entonces dice, lo leímos en Efesios, en 1 Corintios 12:31 dice la Biblia que lo leímos en Efesios, que es para perfeccionar a los santos. Lo leímos en Efesios, por ejemplo, en 1 Corintios 12:31. 1 Corintios 12:31. 12:31 dice así: procurad por los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. El mismo Pablo le está diciendo: busquen los dones espirituales. Los mejores dones, búsquenlos. Pero no hay ninguna evidencia bíblica que diga que nada más era ellos, nada más que él le estaba pidiendo eso. En 2 Corintios 2, en 1 Corintios 12, 22 al 30 dice así: antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Por lo que nosotros somos más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desvanecencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Aquí está hablando de también ese capítulo de los dones espirituales, cómo la iglesia, los miembros se ayudan uno con otro, pero es por medio de los dones espirituales, es por medio de los ministerios. Entonces, ¿cómo que una iglesia se ministra a sí misma si no tiene dones espirituales? ¿Cómo? En 1 Corintios 14:1 dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. O sea, para Pablo el mejor es profetizar. El mejor de los dones es profetizar. Pero aquí le está diciendo: busquen los dones otra vez. Entonces, ¿de dónde tú me sacas una doctrina a mí de que no, que ya no hay dones espirituales, de que ya no hay bautismo? No tiene sentido. En Efesios 4, del 1 al 16,
Efesios dice que para perfeccionar, dice así, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ya leímos lo de arriba, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí está. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, es decir, los frutos espirituales. Es decir, cuando yo tengo un ministerio y tengo dones, yo ayudo a otro a que dé más fruto, a que crezca para que dé más fruto. ¿Cómo tú vas a hacer eso si tú no tienes dones? Ni tienes, y si no tienes dones, a mí, si no tienes, seguro no tienes ministerio. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo la misma iglesia se va a ministrar ella misma si no hay dones, si no hay bautismo del Espíritu Santo? ¿Cómo? ¿Entiendes? Me tendí más de la cuenta, pero esto es porque no sé cómo hay gente que predica en la iglesia y dice que no tiene dones de sabiduría, enseña y no tiene dones de sabiduría. Dios no le revela nada ya. Bueno, la palabra, ok, perfecto, la palabra es la revelación, pero Dios me puede revelar algo en particular de un hermano sin tener que contradecirse con la palabra. Dios me puede revelar que un hermano posiblemente se va a unir en yugo desigual con una mujer, o con una hermana con un hombre, y decir, mira, no te metas ahí porque el Señor me está revelando que eso puede suceder, como ha sucedido. O que una persona lo hizo, que un grupo lo hace por emoción, perfecto, pero no todo el mundo puede hacerlo por emoción. Puede que un grupo esté equivocado y lo haga por emoción, pero no que todo el mundo lo haga por emoción. Eso no puede ser que tantos testimonios sean falsos. Que hay gente que los dones lo usan mal, es verdad. Que hay gente que hace cosas que no tienen que hacer, es verdad. Todo eso es verdad. Que hay gente que hace mucho alboroto, es verdad. Eso es verdad. Pero no me diga que los bautismos no existen, que el bautismo no existe, ni que los dones tampoco. Porque eso no es verdad. No me venga con una doctrina cuando la Biblia viene hablando desde el Antiguo Testamento de que Él da dones, de que la imposición de manos, y ahora tú me vienes a decir a mí que no, que eso no es verdad. Hasta aquí su canal de Cultura Reformada. Dios me la bendiga mucho.